Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. El misterio de San Fernando. En la zona centro de la Ciudad de México, por la colonia Guerrero, está el Panteón de San Fernando. Fue uno de los primeros cementerios de la ciudad. Desde hace muchos años ya no se reciben más cuerpos, ya que fue designado como museo debido a las personalidades que ahí descansan, de la talla de Benito Juárez e Ignacio Zaragoza. La época cuando recibió más cuerpos fue a mediados del siglo XIX debido a 2 epidemias de cólera, aunque el cementerio trató de mantener al mínimo sus servicios para quienes morían de tal enfermedad. Sucedió así para mantener su imagen. Se cree que fue durante esos años que llegaron al panteón los cuerpos de los fantasmas que a día de hoy asustan a los más distraídos. Se supone que fue precisamente por la muerte que tuvieron debido al cólera que no pueden descansar. Fantasmas como la mujer de negro y el anciano del bastón, inclusive me atrevería a decir que las luces y sombras que se pueden ver moviéndose por las tumbas pertenecen a personas que debieron haber muerto de cólera. Pero lo que voy a contar no va de nada de eso. Me llamo Francisco Hernández, vivo en la colonia Guerrero y desde 2016 tomo el metro en la estación Hidalgo, ya sea para tomar la línea 2 o la línea 3. Siempre que uso el metro soy de las primeras personas en llegar o de las últimas en salir, esto debido a mi trabajo. Seguro se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la estación de metro Hidalgo con el Panteón de San Fernando? Verán, soy fotógrafo. Soy muy bueno con las tomas nocturnas o a poca luz. Y fue un trabajo en ese cementerio lo que me llevó a investigar la relación entre esos dos lugares. Conocida por algunos es la historia de una cadavérica y alta mujer que a veces deambula por los vagones y pasillos de la estación del metro Hidalgo. Yo había escuchado rumores sobre esta extraña mujer, pero, al estar acostumbrado a trabajar de noche, no suelo hacer mucho caso, ya que sinceramente hasta ese punto nunca había visto nada extraño. Pero un día de marzo, luego de realizar un trabajo para un cliente del mundo de la política, quedó tan contento con las fotografías que me propuso este trabajo en el Panteón de San Fernando. Había que tomar unas fotografías a las tumbas de ciertas personalidades, me especificó que debía verse la luna llena en cada una de las fotos. Esa noche era despejada y la luna estaba precisamente llena, así que el cliente me dijo que si al día siguiente le llevaba las fotografías me daría un dinero extra. No puedo dar más detalles del trabajo o del cliente por motivos de confidencialidad. Acepté el trabajo, así que tomé la línea 2 del metro y fui de regreso a la estación Hidalgo. El vagón en el que viajaba venía a media capacidad. Una señora con una blusa floreada, un joven de playera oscura que alguna cosa estaba haciendo en su celular, 3 niñas, hermanas seguro por el parecido, y el resto eran godines. Llegué a la estación, bajé del vagón y salí a la avenida Hidalgo, crucé la calle y llegué al Museo del Pulque. Seguí caminando por la avenida Hidalgo y cuando iba a llegar a la esquina con la calle Héroes vi cómo daba la vuelta una mujer de una altura peculiar. Pude seguirme derecho por avenida Hidalgo, pero decidí dar vuelta. No pude evitar pensar en las historias de la mujer del metro, y la curiosidad me orilló a seguir a la mujer que acababa de ver. Caminé por la calle Héroes siguiendo a esta extraña mujer, que por cierto usaba una vestimenta peculiar, antigua, no sé si de la época de la Revolución, pero sí bastante antigua. Por alguna razón yo esperaba que la mujer se siguiera hasta llegar a la calle Mina, pasando de largo la esquina donde se da vuelta para ir a la entrada del Panteón de San Fernando. Me equivoqué. La mujer giró en la esquina y cuando yo hice lo mismo ya no la vi. Había 2 opciones. La primera es que por alguna razón haya acelerado su paso tanto como para cruzar toda la cuadra y llegar al jardín. La segunda es que hubiera entrado al hotel. Jamás me cruzó por la cabeza que existiera la posibilidad de que hubiera entrado en el cementerio. Decidí dejar ese asunto y ponerme a trabajar. Está de más decir que el panteón estaba cerrado y yo no tenía permiso para entrar. Busqué la forma de colarme y lo hice saltando. Iba preparado con dinero en caso de que los veladores me atraparan.
El lugar estaba oscuro y silencioso, demasiado, no había veladores, o al menos no los vi. Casi se me sale el corazón cuando vi a la mujer alta caminando hacia el centro del panteón. Pensé en salir corriendo de ahí. Pero, si conseguía una foto de la mujer podría venderla a muy buen precio, evidencia de una extraña mujer a mitad de la noche caminando por un panteón. Definitivamente, eso iba a dejar dinero. El cementerio no es muy grande, así que me quedé en mi lugar por unos momentos para no ir tan cerca de la mujer. De todos modos, no había manera de que se me perdiera. En ese momento no me cuestioné el cómo ella había entrado al cementerio. Caminé hacia el centro del lugar y cuando llegué encontré algo que definitivamente no me esperaba. La mujer no estaba ahí. Pero en el suelo, en medio de las tumbas, había un pentagrama hecho con velas ya apagadas, algunas botellas con rastro de líquidos de dudosa procedencia. Por el olor puedo asegurar que había orín, sangre y aguas negras. Había otras cosas que no pude identificar. También había un hueso, dientes, cabello y una fotografía. Estaba quemada, así que no se podía notar ningún detalle. Apenas iba a tomar mi cámara cuando sentí una mirada. Volteé hacia atrás y ahí estaba aquella mujer. Pálida, con unos profundos ojos negros y una tétrica sonrisa de oreja a oreja. Me asusté tanto que pude sentir cómo se secaban mis labios. Corrí lo más rápido que pude para poder largarme de aquel oscuro cementerio. No supe ni cómo, pero logré salir de ahí. Me costó una uña y un pantalón, pero escapé. Literalmente corrí hasta llegar a la casa donde pago renta. Dormí, sí, pero no descansé nada. No podía dejar de ver la ventana vigilando que la mujer no me hubiera seguido. El solemne ladrido de los perros de la cuadra no era de mucha ayuda. Temprano por la mañana llamé a mi cliente y, sin entrar en detalles, le dije que me había sido imposible tomar las fotografías. Me dijo que en verdad las necesitaba y que si se las entregaba al día siguiente aún me daría el bono. Le dije que las tendría. Fui a correr a la plaza, después fui a desayunar con Amparito, terminando pasé a la dulcería a comprar unos cacahuates y finalmente volví a casa, ahí por la primaria José Gorostiza. Toda la tarde no pude dejar de pensar en esa macabra sonrisa. ¿En verdad iba a ir de nuevo al panteón? Claro que sí. Me respondieron los recibos de luz y agua que estaban sobre la mesa, al lado de la orden de incremento en la manutención. Llegó el anochecer. Caminé por la calle sola hasta llegar al cruce con calle Héroes. Y ahí fui todo derecho. Mientras caminaba no podía dejar de empeñarme en evitar la mirada con aquellos que aún paseaban por la calle. Cuando llegué a Mercado Martínez me amedrenté un poco con el aullar de varios perros. Sonaba igual que la noche anterior. Aceleré el paso para hasta llegar a la escuela Belisario Domínguez, giré a la derecha y llegué a la calle donde está el panteón. Habían sido los 20 minutos más largos de mi vida, pero finalmente estaba, de nuevo, parado frente al cementerio de San Fernando. Sabía que si lo pensaba demasiado me iba a arrepentir, así que solo busqué por donde me había brincado y lo hice de nuevo. Una vez más, sin veladores, era un poco más temprano esta vez, así que no entendía por qué nadie estaba haciendo rondines por el lugar. Esperé al acecho de aquella mujer, pero nada. Un sonido me alteró un poco. Era un vehículo pasando por la calle. Fui al mismo lugar donde había encontrado los restos de un ritual y no había nada. Respiré. Comencé a tomar las fotos para mi cliente, una tras otra lo más rápido que podía sin comprometer la calidad. Terminé luego de una hora. Ya me dirigía a salir cuando alguien me tomó del hombro. Me quedé helado, giré mi cabeza esperando ver de nuevo esa infernal sonrisa, pero gracias a Dios no fue así. Era el velador. Me dijo que lo acompañara a la salida y que lo hiciera rápido porque ya no tardaban en llegar. Mientras caminábamos le pregunté a quién se refería y me dijo que no podía decir mucho. Le dije lo que había visto la noche anterior y entonces me dijo que me contaría algo, pero con la condición de que no volviera porque podría causarle problemas con ellos. Acepté su condición. Me dijo que, durante los primeros días de marzo, entre los primeros 2 a 6 días, la secta del metro subía al panteón a realizar trabajos.
que subían a través de un túnel que conectaba el subterráneo con uno de los mausoleos. Siempre eran 6 personas, encapuchados, rezaban y luego se iban, que nunca tardaban más de 5 minutos, nada más irse llegaba una espectral mujer y también entraba al mausoleo. Y unos minutos más tarde un sujeto llamaba al portón para decir que venía a recoger lo que los 6 habían dejado, tras limpiar daba las gracias y se iba. Dijo que esto ocurría todos los años. No tengo idea de qué es lo que ocurre dentro del Panteón de San Fernando, pero está claro que sea lo que sea que hagan está relacionado con esa mujer. Esa noche cuando llegué a la esquina de la calle Héroes miré a la derecha para observar, a lo lejos, que aquella mujer sonriente venía caminando, segaramente para volver a bajar al metro y así completar su recorrido. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. La procesión en el cementerio. Quien quiera que lea, espero me crea. Lo que estoy por narrar sucedió apenas hace un par de años, para ser precisos, un par de días antes de que el coronavirus llegara a México. Lo recuerdo porque fue la última vez que visité el cementerio, ya que las actuales restricciones nos impiden ingresar a dar el último adiós a nuestros seres queridos. Todo inició el día que mi abuela falleció, era algo que se esperaba, ya que la pobre mujer llevaba tiempo en el hospital debido a una complicación por diabetes, así que el proceso fue tan normal como podría ser. Ella era la madre de mi papá, el cual se encargó de los trámites fúnebres, mientras las llamadas para avisar a los familiares fueron a cargo de mi madre. Todo el proceso se llevó a cabo en mi casa, pues estaba muy cerca del Panteón 20 de noviembre, en Tlalpan. Como vengo de una familia numerosa, mi casa se llenó de parientes conocidos, como unos primos que vivían cerca y personas que en la vida había visto, pero según mi padre, eran hijos de mi abuela. Entre ellos había una mujer relativamente joven, con una niña de unos 9 años, según mi papá, era mi tía Marta, quien venía desde Iguala Guerrero. Su hija tenía un gran parecido con ella, pero nos miraba a todos con timidez. De algún modo presentía que tenía que ser cortés con ambas, así que me acerqué a la niña primero y me presenté. Soy Matías, tu primo, mucho gusto. Le dije. Quizá mi tono de voz le generó confianza, porque venció su timidez, me sonrió y me dijo con dulzura. Yo soy Claudia, y ella es mi mami, Marta. Ante sus palabras, mi tía me sonrió como agradecida y me quedé platicando un rato con ellas. Por mi tía supe que era madre soltera, pues el padre de Claudia desapareció justo cuando se enteró de que estaba embarazada, así que tuvo que cuidar sola a su pequeña. Por tal motivo perdió algo de comunicación con la familia y no fue hasta que mamá le comunicó de lo sucedido con la abuela que supo de alguien de su familia. En parte porque excepto mi papá y mi tío, el que vivía cerca, todos los demás la juzgaron de mala manera por tener una hija fuera del matrimonio. Durante el velorio, toda la familia reunida se dio mutuamente el pésame, pasamos al féretro a despedirnos de ella y se ofició una misa de cuerpo presente. Incluso tuve el privilegio de hacer guardia un tiempo junto a Sergio, mi primo vecino. Comprobé la veracidad del relato de mi tía Marta en el momento en que ella también se paró en el extremo izquierdo del ataúd, después de mí, y una de esas tías que no conocía la miró con desprecio, junto a otros 3, inclusive 1 o 2 por ahí escuché que era una ofensa su mera presencia, de hecho, sin contarme a mí, mis padres y mis tíos a los que ya me había referido, nadie le dirigió la palabra. El sepelio estaba programado al día siguiente a las 8 de la mañana, por lo que a eso de las 7 salimos de casa, sin desayunar, para ir a pie hacia el panteón, que estaba a 2 cuadras de mi casa. Esa era una mañana muy fría, a pesar de ya ser febrero. Recuerdo que estaba nublado y que al salir se sentía un aire helado que llegaba a los huesos, aun si estábamos bien abrigados. Llegamos en 15 minutos debido a que andábamos con lentitud y no entrábamos hasta estar seguros de que la gran mayoría estaba en las puertas del cementerio, con el ataúd de mi abuela hasta el frente, junto a las coronas fúnebres y arreglos florales que mis tíos y mi padre llevaban.
En retrospectiva, muchas han sido las ocasiones que mis amigos de la universidad me preguntaban si no me daba miedo vivir cerca de un cementerio, a lo que jovialmente decía que no, ya que a pesar de lo que muchos creen, nunca había visto algo extraño o de eso que llaman lo paranormal, incluso pensaba en el cementerio como un lugar de paz. Sin embargo, la atmósfera del lugar se me hacía algo pesada, quizá por las miradas acusatorias que aún permanecían sobre mi tía y Claudia desde el velorio. Cuando llegamos a la fosa donde depositarían los restos de mi abuela, los trabajadores ya la tenían lista y procedieron a bajar el ataúd. Como supongo que sucede en todos los sepelios, se escuchaban sollozos, gente lamentándose, algunos niños por ahí expresando su desesperación y su hambre, junto a algún familiar que lo tranquilizaba con las palabras saliendo nos vamos a desayunar. Fuera de eso no se percibía sonido alguno, ni siquiera un canto de aves, lo cual se lo atribuye al frío. De pronto, la solemnidad se rompió cuando mi tía Marta gritó que Claudia se había perdido. Mis tíos voltearon y las miradas lo decían todo. La tía que la vio con desprecio en mi casa habló en nombre de todos ellos diciendo que eso hablaba de su calidad de madre, que no se podía esperar menos. Varios afirmaron con la cabeza y alguno que otro hablaba de los valores de la familia tradicional, que todo fue debido a que se tenía que fugar con ese hombre que la abandonó y cosas por el estilo. Personalmente, nunca fui de los que les gusta juzgar a la gente, creo que eso fue lo que la pequeña Claudia vio en mi saludo inicial, y por la forma en que todos mis tíos hablaban de mi tía Marta me llené de indignación. Iba a reclamar a los presentes por su conducta, no obstante mi papá me tomó del brazo y se adelantó a mis acciones. En voz alta me pidió a mí y a mi primo Sergio que ayudáramos a buscar a la niña, mientras los demás seguían con el cortejo fúnebre de la abuela. Así, mi padre logró que al menos alguien pudiera ayudar a mi infortunada tía sin que los demás familiares tuvieran que molestarse en decir una palabra más y pudieran enfocarse en el sepelio de la abuela. Los tres comenzamos la búsqueda en las tumbas aledañas, con el temor de que Claudia hubiera caído en una fosa vacía. Para alivio de su madre no la encontramos en ninguna de ellas, por lo que continuamos unos pasos más allá del lugar donde estaba nuestra familia. Mi tía estaba optimista. No creyó que pudiera estar muy lejos, pues no había pasado mucho tiempo de que la perdió de vista. Sin embargo, la cantidad de tumbas y pequeños mausoleos alrededor de la fosa de mi abuela dificultaba la tarea. Como todavía no hallamos rastro alguno de Claudia, nos separamos para abarcar mayor terreno, tomamos 3 direcciones. La última morada de mi abuela se encontraba pegada al corredor principal que iniciaba desde la entrada del cementerio. En medio de ese corredor hay una pequeña capilla y de ahí se dividía en 3 senderos diferentes. Yo seguí derecho, Sergio tomó un camino que iba hacia la izquierda y mi tía Marta fue a la derecha. El cementerio estaba construido en una superficie irregular. Había pequeñas lomas que hacían que unas tumbas sobresalieran sobre otras, lo cual ocultaba a la vista algunas lápidas en las que podría esconderse mi primita. Este panorama fue el que encontré. No pocas veces tuve que regresar el camino porque hubo tumbas que no podía ver. Para mi fortuna, después de un rato encontré a la pequeña Claudia, sentada en una tumba que estaba cerca de una pileta, tenía su cara pegada a las rodillas y estaba llorando. Le toqué el hombro y la llamé por su nombre. Al levantar su cara me abrazó y sentí que temblaba. Al principio supuse que fue debido al temor de haberse perdido, por lo que la tranquilicé diciéndole que ya la habíamos encontrado. De inmediato nos encaminamos hacia la tumba de mi abuela y mientras lo hacíamos me dijo cómo se había perdido. En el momento que el cortejo fúnebre se detuvo, ella se distrajo al ver hacia algo que no me supo decir, con lo que se le soltó a su madre. Cuando volteó la perdió de vista, así que primero quiso preguntarle a la gente que estaba en la cercanía, pero como nadie le quiso responder se asustó. Volteó hacia la capilla y vio como una fila de personas vestidas de negro seguían caminando por la vereda. Como todos teníamos ese mismo color de vestimenta y nadie le hablaba, Claudia decidió seguir a esa fila, creyendo que los que nos quedamos íbamos a esperar algo más y que eventualmente ambas compañías se iban a juntar. Cuando alcanzó a la otra procesión se preocupó porque por más que intentaba no podía distinguir el rostro de alguna persona ahí. Su angustia aumentó porque no encontraba a su madre.
Así que quiso pedir ayuda a alguna de esas personas, sin embargo, nadie le respondía. Luego me dijo que lo último que recuerda es que estaba sentada en la tumba en que la encontré. Extrañado, le puse mi mano sobre su cabeza y le pregunté por simple curiosidad si sabía por dónde se fueron las personas a las que siguió. Ella señaló hacia donde terminaba el camino, más allá de la pileta, el cual daba a la parte más antigua del cementerio. Esto lo supe gracias a lo que mi papá me contaba del lugar, pues él ha vivido en Tlalpan toda su vida. Ahí divisé a lo lejos que, en efecto, había una fila de personas vestidas de negro, tal como ella me había dicho. Eran alrededor de 15 a 20 personas, todas formadas en una sola fila, aunque llamó mi atención lo peculiar de sus ropas. No eran trajes como los que ahora usamos, sino capuchas, como si fueran monjes o algo así. Gracias a ellas no podía distinguirles sus rostros. Luego pensé que tal vez por ello no pudo identificar a nadie la pobre de Claudia. Después me invadió la curiosidad, pues recordaba que apenas iban a abrir las rejas del panteón cuando llegamos, además de que no había más personas que nosotros. ¿En qué momento entró ese grupo de gente? Por su apariencia no podían pasar desapercibidas. ¿Cómo no pudo alguien notarlas? Le pedí a Claudia que me esperara ahí, pues estaba seguro de que ni Sergio ni mi tía Marta estarían muy lejos. Di no más de 3 pasos. De repente sentí que una mano me jalaba por atrás y me volteó de espaldas a mi objetivo. Era uno de los trabajadores del panteón, quien me miró seriamente. Tenía la cara algo arrugada, sus cabellos ya eran en su mayoría blancos, aunque algunos parecían tener un color negro como de una noche muy oscura, la piel muy curtida por las constantes asoleadas. Sus ojos eran de un verde intenso, de su boca asomaban algunos dientes muy amarillos que le daban mal aspecto y su ropa estaba llena de tierra. De la otra mano colgaba una pala que pareció haberla usado recientemente. «Pronto, llévate a la niña y váyanse de aquí, y no miren atrás», me gritó. Le pregunté por qué, si no molestábamos a la gente que estaba adelante. Sin embargo, volvió a gritarme que me fuera con mi primita y que no volteara, sin importar lo que oyera. Ante la insistencia del hombre, tomé a Claudia de la mano y me retiré de ahí. Caminamos por el sendero en el que venía. A lo lejos divisé la capilla que me señalaba que ya estábamos cerca del sepulcro de mi abuela. Volteé hacia los lados y no había señales ni de Sergio ni de mi tía, por lo que supuse que regresaron con la esperanza de que alguno de los demás haya encontrado a Claudia. De pronto me pareció que alguien me llamaba. Era como una voz de mujer. Estuve tentado a girar la cabeza, pero mi prima apretó con mayor fuerza mi mano, como si quisiera pedirme que no girara la cabeza. Su cuerpecito empezó a temblar como cuando la encontré. Al voltear a verla, sus ojos se abrieron e hizo una mueca de terror. «Es ella», me susurró, «ya me acordé». Una señora me tomó del hombro y me quiso llevar con ella en cuanto vi su rostro. «Vámonos», me dijo llorando. De alguna manera le creí, pues por muy fantasioso que pueda ser un niño, jamás podría actuar un temor como el que manifestaba Claudia. Cargué a mi primita y eché a correr. «Ven, Matías, únetenos». ¿No quería saber quiénes éramos?, me gritó la dueña de la voz. «Aunque primero vamos por esa niñita». Al oír eso, Claudia gritó que no y evocó a su madre. En ese momento, vi a Sergio que movía su mano desde el punto en donde se dividía el camino que habíamos tomado para separarnos. Con las fuerzas que me quedaban corrí hasta él. En el instante en que llegué a su encuentro me preguntó cuál era la prisa. En broma me dijo que parecía que había visto un fantasma, cosa que por razones obvias no me causó gracia. Le enseñé a Claudia, quien temblaba de miedo. En ese momento llegó mi tía Marta, quien abrazó a su pequeña y después a mí, me dio las gracias y procedimos a incorporarnos con mi familia. Al llegar ahí estaban echando los últimos montones de tierra a la tumba de mi abuela y el sacerdote que ofició la misa daba la bendición al sepulcro y a los presentes, la cual alcanzamos, cosa que agradezco ahora, por lo que sucedería después. Ya en casa mi madre preparó mole con pollo, el cual todos devoramos. Yo repetí plato debido al esfuerzo que hice al correr.
Claudia se acercó a mí y me agradeció por haberla devuelto con su madre, de la que no se separó en ningún momento en el regreso, incluso parecía estar pegada a su falda. Después repitió su agradecimiento a Sergio y a mí por haberla ayudado. Sin embargo, también le pedí que le diera las gracias a mi padre, quien fue el que nos pidió a mi primo y a mí que la ayudáramos a buscar a Claudia. Cuando todos terminaron de desayunar, se dirigieron a sus casas o a un hotel, según fuera el caso. Mi tía fue acogida por los papás de Sergio, ya que nosotros no teníamos espacio en nuestra modesta casa, además de que teníamos que organizar todo para los novenarios de mi abuela. Nos despedimos de todos y nos fuimos a dormir. Esa noche comencé a soñar con el sepelio de mi abuela. La escena de la desaparición de Claudia se repetía, con la excepción de que una mujer con la piel pálida y los cabellos negros y lacios suplía a mi tía Marta. Gritaba que buscaba a mi prima y después me gritó que ya sabía dónde estaba. «Voy por mi niña, Matías», gritó la extraña. De pronto su rostro se deformó, cada vez que gritaba su boca se hacía más grande, hasta que un gemido como de dolor sustituyó sus palabras que no dejaba de repetir. Desperté bañado en sudor, miré el reloj de mi teléfono, eran las 6 de la mañana. A pesar de haber dormido tanto, sentí que no había descansado en lo absoluto. Decidí caminar por la casa, fui hasta donde estaba la cruz que se deja cuando se llevan a los difuntos y ahí estaba el retrato de mi abuela de joven, flanqueada por un par de velas. Apenas empezaba a clarear en el exterior, lo cual contrastaba con la luz artificial. Recuerdo que ella nos pedía que la recordáramos con una imagen que representara su mayor vitalidad, por ello el retrato elegido era ese, uno en que aparecía cerca de un borrego que mi abuelo le había traído, el cual estaba por sacrificar en el momento en que le tomaron la foto. Estaba muy agitado aún por mi sueño, así que no se me ocurría otra forma de tranquilizarme que hablar con ese retrato, pidiéndole que me disculpara, pues no estuve para despedirme propiamente de ella, pues una pequeña estaba perdida y no quería que le pasara algo malo. Seguro pasó mucho tiempo desde que me desperté, pues el sol se asomaba en la ventana. Justo en ese momento apareció mi mamá detrás de mí. Me preguntó si todo estaba bien, a lo que respondí que sí, solo quería hablar un rato con mi abuela, pues no estuve para despedirla en el sepelio. Mi madre siempre fue una mujer comprensiva, por lo que sentía la suficiente confianza para detallar todo lo que sucedió en el cementerio. Estaba por articular la primera palabra cuando sonó el teléfono. Era mi tía, la mamá de Sergio. Le pidió a mi madre que fuera a su casa, ya que Claudia empezó a sentirse mal. Me ofrecí a acompañarla. Al principio se negó, pero fue tanta mi insistencia que comprendió que una negativa de su parte solo traería más problemas, así que aceptó. Cuando llegamos a la casa de mis tíos, Claudia estaba acostada en un sillón, con el rostro enrojecido y con los ojos cerrados, pues había perdido el conocimiento, mientras que mi tía Marta estaba llorando, sentada a su lado. Por mi tía supimos que en cuanto despertaron, la niña se empezó a sentir mareada, dio algunos pasos y se desvaneció. Afortunadamente mi tía Marta la alcanzó a atrapar antes de que su cabeza tocara el suelo. Fue entonces que se me ocurrió intervenir. Le pregunté a ambas mujeres si habían visto algo extraño. Las dos me miraron extrañadas y me preguntaron de qué estaba hablando. De pronto Claudia abrió sus ojos, me vio y me dijo que ella la perseguía. No tenía duda de a quién, mejor dicho, a qué se refería, por lo que me imploró que la ayudara. Mis tías y mi madre se quedaron viendo, pues no tenían idea de lo que hablábamos. Fue entonces que la pequeña perdió el conocimiento otra vez. Mi tía Marta sintió que el corazón se le salía, así que entre sollozos le pidió a mi mamá y a mi otra mi tía que la acompañaran con Claudia al hospital más cercano. Así lo hicieron, mientras que a mí me pidieron que avisara a los demás en dónde estábamos. Estaba dispuesto a seguir las instrucciones de mi madre, no sin antes buscar ayuda en el lugar adecuado. Así que me dirigí al cementerio y pregunté en las oficinas administrativas que estaban en la entrada, por el enterrador que me había ayudado. Se lo describí al personal que laboraba en el interior. Una de las secretarias me dijo que seguramente era don Manuel, quien era el enterrador más viejo del panteón. Me dijeron que lo podría encontrar cerca de la capilla, la cual se encontraba en medio del sendero principal.
En efecto, estaba recargado en la pared izquierda, traía un cigarro en una mano y en la otra su pala. Volteó hacia mí y le vi un semblante de preocupación. «Ya llevaron a la niña al hospital, ¿cierto?», me dijo. «No le van a encontrar nada, apuesto mi pala en ello. A ti se te aparece en sueños, si no me equivoco. ¿Sabe lo que nos pasó, cierto?», le pregunté. «Por eso es que nos dijo que nos fuéramos esa vez». El anciano movió la cabeza de arriba a abajo. Le pregunté si lo que nos amenaza es un fantasma. La respuesta fue que no exactamente. De acuerdo a don Manuel, lo que vimos era un ente compuesto de varias almas. Su manifestación física era como esa fila de personas. Cada una de ellas pertenece a un alma que no puede encontrar el descanso eterno o, en varios casos, de pobres incautos a los que la dueña de la voz que nos persiguió, la cual gusta de coleccionar almas para fortalecerse. Esta procesión aparece cuando en algún sepelio viene mucha gente y en la que hay al menos una persona que recibe malas vibras de parte de la familia. Esas son sus favoritas, pues sabe que su condición de rechazados hace que nadie las extrañe si se van. La procesión se lleva a las personas que la ven y las incorpora a ella, con el fin de engrosar su número. Nunca está de más huir de esta procesión y no mirar atrás, pues de hacerlo, el infortunado es jalado a la procesión por la entidad que la dirige. No obstante, a veces sucede que busca a su objetivo fuera de las paredes de este panteón. Lo que sucede es que el afectado se empieza a enfermar. Cuando va al médico no encuentran el diagnóstico adecuado y en cuestión de días muere. En mi caso me persigue porque en primer lugar me llevé a Claudia, cosa que disgustó a este espíritu. En segundo lugar fue por mi curiosidad, pues en el momento en que don Manuel me vio estaba a punto de divisar con claridad a la mujer que guiaba a los demás espíritus. Para mi fortuna, al no ver el rostro de esta, mi vida no corre peligro. Desafortunadamente no era el mismo caso con Claudia. ¿No hay esperanza entonces para mi prima?, pregunté. Eso depende, llegaron a la bendición de la tumba de tu familiar, dijo don Manuel. Yo respondí que incluso nos salpicó algo del agua bendita que lanzó el sacerdote. Sus ojos se abrieron como platos y me dijo que aún hay algo que hacer. Pronto, vayamos a la tumba de tu pariente. ¿En dónde está?, le señalé hacia el montón de tumbas que estaban a nuestra izquierda. De inmediato tiró su cigarro, corrió hacia donde apuntaba mi dedo a una velocidad que no correspondía con su edad, pues apenas lo pude alcanzar. En cuanto vio dónde estaba la tierra recién removida de un palazo, sacó un poco, agarró la mitad y me la embarró en mi ropa. De pronto sentí mi cuerpo más ligero y me pareció escuchar la voz de mi abuela, que me decía «estoy contigo», y me acompañó un ambiente de paz. Don Manuel me sacó de trance diciendo que no tenía tiempo que perder, que fuera a buscar a Claudia y que hiciera lo mismo que hizo conmigo con la tierra restante. Me la dio envuelta en un pañuelo suyo y para que me apresurara agitó su pala, como si quisiera golpearme con ella. Así pues, empecé a correr hacia la casa de mi tía para esperar a que mi mamá y mis tías regresaran con Claudia, con el pañuelo en la mano. Esperé alrededor de 1 hora, la cual se me hizo eterna. Según sabía, el resto de la familia aún dormía en el piso superior, por lo que la casa estaba en total silencio. Aún recuerdo cómo apretaba con mi mano el pañuelo, esperando a que llegaran con Claudia. Finalmente, se abrió la puerta. Era mi tía Marta, muy triste, con mi mamá y mi otra tía cargando a Claudia. Ellas me dijeron, tal y como había apostado el enterrador, que los médicos no supieron cuál era la afección de la niña. Por su parte, mi madre, entre sorprendida y furiosa, me gritó por el estado de mi ropa. Me dijo que si era un niño chiquito para jugar en la tierra, a lo que respondí que no había tiempo que perder, que tenía que echarle lo que tenía en el pañuelo a Claudia. Todas me miraron como si yo estuviera loco, incluso mi mamá y mi tía me querían quitar lo que tenía en mi mano, cuando bajó corriendo Sergio, sudando frío. Al parecer tuvo una pesadilla. Sin embargo, al vernos a todos discutiendo, se detuvo en seco. Preguntó qué sucedía, aún alterado, a lo que mi madre le dijo que yo había enloquecido, porque quería echarle tierra de panteón a Claudia. De pronto, Sergio les dijo que me dejaran hacerlo. A continuación,
Pidió que lo dejaran describir un sueño que tuvo. Una mujer vestida de negro, con una boca muy grande, pedía que le entregara a Claudia. No obstante, se le apareció la abuela, quien sostuvo a la aparición y le pidió que fuera con su mamá y sus tías, para salvar a su prima. De inmediato despertó y de un brinco dejó su cama. Fue entonces que mi tía y mi mamá me soltaron y miraron a mi tía Marta. Sus lágrimas salieron aún más, mientras que de sus labios salió la palabra mamá y pidió a sus cuñadas que me dejaran intentarlo. Mi mamá y mi tía dejaron que me acercara a la pequeña Claudia. Su madre acostó en el sillón donde la encontré hace un par de horas. Le embarré en la ropa la tierra, tal como lo hizo don Manuel conmigo. Al principio no hubo reacción alguna, pero después, la niña abrió sus ojos y empezó a hablar con lentitud. Ma. ¿M. Matías? La fiebre le bajó casi de inmediato. Después de unos minutos ya se veía mucho mejor. Mis tías y mi mamá seguían impresionadas de la rápida mejoría, aunque sentían cierta incomodidad por la tierra de panteón en nuestra ropa. Como Sergio también había visto a la presencia que nos acosaba a Claudia y a mí en su sueño, quise llevarlo con don Manuel. También aprovechamos para agradecerle y saber si necesitábamos hacer algo más. El enterrador estaba recargado en un árbol cercano a la tumba de mi abuela, lo cual no me sorprendió del todo. Le platiqué lo sucedido y le pregunté si era necesario echarle tierra del sepulcro de mi abuela para que él también estuviera a salvo. Solo por si las dudas, fue su respuesta, así que también Sergio estaba lleno de tierra, cosa que a Claudia le causó gracia. Rió como nunca había visto hacerlo a un niño en mi vida. Después del ritual con Sergio, don Manuel nos dijo que ya estábamos a salvo. No obstante, estaba seguro de que las miradas acusativas de su familia perduraban, ya que conocía muy bien las malas vibras de la gente. Después dijo una frase que siempre recordaré. Muchas veces hay que tener cuidado más de los vivos que de los muertos, pues los vivos nos pueden hacer más daño. Por tal motivo, nos dijo que sería mejor para Claudia y su madre dejar la ciudad a la brevedad, cosa que me pidió se lo comunicara a esta última. Al final, en tono casi de broma, nos dijo que no era muy higiénico tener tierra en la ropa, así que debíamos bañarnos y cambiarnos la ropa, que no debíamos preocuparnos, pues la energía que traía el agua bendita seguiría con nosotros. Claudia le dio las gracias de una forma muy entusiasta y los tres nos fuimos del cementerio. Muy triste, la pequeña me abrazó, pues sabía que ya no nos veríamos otra vez. Al entrar a la casa de Sergio, le explicamos todo a mis tías y mi madre. Mi tía Marta decidió volver a Iguala ese mismo día, no sin antes volver al cementerio para también agradecer a don Manuel y visitar por última vez a la abuela. Como me ofrecí acompañarlas a la terminal, ambas me compartieron que del mismo modo que yo, al visitar la tumba de la abuela sintieron paz y tranquilidad, mientras que Claudia sentía que un peso se iba de sus hombros. El tiempo ha pasado ya, tristemente perdimos contacto con mi tía Marta y Claudia. A veces pienso en ellas y en la forma tan injusta en que fue tratada por los otros familiares. Una vez por semana visitaba a don Manuel, pues me hice amigo suyo. Él me tranquilizaba diciendo que estaba seguro de que ambas mujeres estaban bien, pues la procesión no tenía poder sobre ellas gracias a la abuela y la distancia también ayudaba. También pude visitar la tumba de mi abuela para pedirle que nos siguiera cuidando. No obstante, la cuarentena interrumpió estas visitas. Ya ha pasado más de un año y no he podido ver a don Manuel. Ignoro si vive aún. Lo que sí es que debido a la frecuente llegada de procesiones a menudo me parece, al asomarme por la ventana de mi habitación, la cual da hacia el cementerio, veo la misma fila. Estoy seguro de que se trata de esa procesión. Espero que mi abuela aún me proteja y a la distancia, a mi tía Marta y a la pequeña Claudia. La flor de cempasúchil. La flor de 20 pétalos, así se conoce al cempasúchil. También se le conoce como la flor del inframundo, ya sabes, por eso de que se utiliza para adornar las ofrendas a los muertos. Se creía que la flor de cempasúchil viene del sol, por su color por supuesto. Ese es el motivo por el cual las antiguas culturas la utilizaban. Pensaban que esta flor, al venir del sol, iluminaría el camino de los muertos para que les fuera más fácil llegar al otro lado.
Lo cierto es que el cempasúchil es una flor hermosa, mi difunta esposa pensaba lo mismo. Recuerdo que nos conocimos un 27 de octubre, ella traía una de estas flores naranjas en el cabello y un colibrí bajó para posarse sobre su cabeza. Fue un momento bastante peculiar. Ella también murió un 27 de octubre, un año después de casarnos, su tumba la cubrí con cientos de flores de cempasúchil. Yo nunca había hecho un altar de muertos, a ella le hice uno. El altar que le puse tiene 6 años ahí en la sala, no lo he quitado, siempre lo mantengo presentable y libre de polvo. El día en que ella falleció regresé a casa completamente roto, pero no podía dejarme morir en soledad, a ella no le hubiera gustado, así que solté las pastillas y salí al patio a comenzar mi propio cultivo de flor de cempasúchil. Tiré todas las plantas que tenía para poder utilizar las pequeñas macetas. Después fui a la alacena para tomar algunas de las semillas que mi mujer utilizaba para hacerse un té de esa flor naranja. Un poco de tierra, agua y sol, y al cuarto día comenzaron a asomarse las primeras hojas de la planta. Sí, los frutos emergieron un día antes del Día de Muertos. Yo había planeado una cena muy especial para el 2 de noviembre. Esa noche me vestí de gala, subí a mi vehículo y conduje hasta el restaurante donde había hecho la reservación. Me estacioné y luego bajé para entrar al lugar. Me senté en la mesa que sería nuestra mesa. Llegó el mesero y sirvió 2 copas de vino blanco. Un par de lágrimas salieron de mis ojos. Me levanté de la mesa y volví a mi vehículo. Conduje hasta llegar a la carretera, me estacioné en una orilla mientras observaba la luna llena. Abrí la guantera y tomé un cigarro, yo jamás fumé, esos cigarros eran de mi mujer. Mientras intentaba encenderlo pude ver por el retrovisor que un tráiler se acercaba. Encendí mi auto, respiré y profundo y luego giré el volante y aceleré intentando atravesarme en el camino del tráiler. Una semana después desperté en el hospital. Ahí estaba mi hermana. Me dijo llorando que había sobrevivido de puro milagro. Quise secar sus lágrimas con los dedos de mi mano derecha, pero descubrí que me faltaba el brazo, resulta que el hueso se había hecho pedazos, quedé en shock. Estuve un buen tiempo en recuperación, mi hermana, su esposo y mis sobrinos me hicieron compañía durante esos difíciles momentos. Yo no tenía dinero para pagar una prótesis, pero mi cuñado sí, me negué a aceptar más ayuda de la que ya me habían dado. El hecho de haber estado conmigo era bastante más valioso que los cientos de miles de pesos que conllevaba una prótesis. Finalmente, fui dado de alta. Le pedí a mi hermana que me llevara al lugar donde había perdido el brazo, ya que no fue lo único que perdí esa noche, también perdí mi anillo de bodas. Fuimos, sí, pero claramente ya no encontramos nada. Me llevó de vuelta a mi casa y me dijo que la llamara si necesitaba cualquier cosa. Antes de entrar lo primero que hice fue ir al patio. La flor de cempasúchil había crecido bastante bien gracias a las leves lluvias que hubo en esos días, ya no tardaban en brotar las primeras hojas. Como pude saqué una mecedora y me senté a observar el atardecer, mientras me bebía un vaso de whisky que había dejado servido la noche del accidente. Ya había perdido demasiado, mi anillo de bodas, mi brazo y a mi mujer. No iba a quedarme sentado ahí a esperar que otra cosa me quitaba Dios. Tomé mi celular y llamé a un viejo amigo. Le pedí que fuera a la casa, que era importante. Llegó un par de horas más tarde. Este amigo era el sepulturero del cementerio donde mi esposa había sido enterrada. Él sabía que yo no estaba nada bien, así que llegó con algo de comer y con un 12. Comimos y tomamos, platicamos de algunas cosas, nos dieron las 12 de la noche. En cuanto se terminó la última gota de alcohol lo miré fijamente a los ojos y le dije que necesitaba de su ayuda. Me dijo que contara con él sin importar de qué se tratara. Pude ver cómo se dilataron sus pupilas cuando le pedí que me ayudara a sacar del cementerio el cuerpo de mi mujer. Se alteró un poco y me preguntó si acaso me había vuelto loco. Le respondí que me iba a volver loco si no intentaba recuperarla. Me tomó del hombro y me dijo que ella ya se había ido. Yo le respondí que eso lo sabía,
pero yo quería traerla de vuelta. Le dije que no estaba seguro de si mi plan iba a funcionar, pero tenía que intentarlo al menos. Intentó disuadirme en repetidas ocasiones, pero me aseguré de dejarle en claro que no había poder humano ni divino que me hiciera cambiar de opinión. Aceptó, pero me dijo que sería lo último que él iba a hacer por mí. Estuve de acuerdo con la condición. Subimos a su pick-up y partimos directo al cementerio. Yo solo veía a través de la ventana. De pronto comenzó a caer, no a cántaros, solo una lluvia leve. Durante los 20 minutos que duró el viaje no pude dejar de pensar en todo lo que podía salir mal con mi plan. Pero no hay nada peor que vivir sin la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. Llegamos al panteón, el portón estaba cerrado. Mi amigo se bajó y se acercó su compañero que estaba en turno, le pasó algunos billetes y nos dejó entrar. Yo claramente no podía ayudar con la extracción, así que entre mi amigo y su compañero comenzaron a cavar. Comenzó a hacer más viento y el cielo empezó a tronar. Alguien allá arriba no estaba contento. Tardaron 1 hora en quitar toda la tierra de encima. Ellos dos no tenían problema en mover un cuerpo, estaban acostumbrados. Antes de sacar a mi difunta mujer me dijeron que debería voltearme y cerrar los ojos en lo que subían el cuerpo a la pick-up. Insistieron en que sería demasiado impactante para mí ver el suceso. Les hice caso. Sacaron a mi mujer, la metieron en una bolsa negra y la cerraron bien. Después la subieron a la cajuela. Les pedí que me ayudaran a cargar todas las flores naranjas. Antes de irme le di algunos billetes más al tipo que nos ayudó. Mi amigo y yo subimos a su vehículo y salimos del cementerio. Un tortuoso silencio nubló todo el camino. En determinado momento pasamos por un prominente bache que ocasionó que mi mujer se moviera mucho golpeando las orillas de la cajuela. Mi amigo detuvo el vehículo y bajó para revisar que todo estuviera bien allá atrás. Continuamos el camino y entonces, cuando estábamos bastante cerca de mi casa, pudimos ver a lo lejos que había un retén. Mi amigo se orilló y apagó el vehículo. Sin voltear a verme me preguntó qué íbamos a hacer. Le dije que yo podía continuar solo. Me dijo que pediría un taxi y que al día siguiente iría por su vehículo a mediodía. Dicho esto, salió. Me crucé al lado del conductor. Encendí la pick-up y aceleré. Ya estaba bastante cerca del retén cuando detuvieron un carro. El tipo bajó y comenzó a correr. Cuando pasé al lado del carro pude ver que llevaba a una acompañante demasiado joven. Pude pasar el retén sin problemas. Llegué a mi casa, estacioné el vehículo en reversa para que nadie viera lo que traía en la parte de atrás. Me quedé sentado mientras escuchaba cómo el motor se detenía tras apagar la pick-up. Abrí la puerta, bajé, fui a la parte de atrás y me las ingenié para subir a la cajuela. Agarré mi playera y me cubrí la nariz, por aquello del olor. Rompí la bolsa y el cuerpo de mi mujer quedó expuesto. Definitivamente, no se veía como la última vez que la vi. Pero era ella. Cubrí su cuerpo con todas las flores de cempasúchil. Entré a mi casa y fui al cuarto. Abrí el ropero, metí mi mano hasta lo más profundo y saqué una caja que mi mujer había guardado como su mayor tesoro. La llevé conmigo y subí de nuevo a la cajuela. Abrí la caja, dentro había frascos con algunos brebajes que mi mujer había conseguido en diferentes ciudades de Tlaxcala y Puebla. Todos los líquidos los vacié sobre las flores de cempasúchil esperando que surtieran efecto y me devolvieran a mi esposa. No funcionó. Mi mujer no volvió a la vida. Esa madrugada estuve sentado junto a su cadáver. Esa noche me quedó claro que la muerte es una fuerza contra la que no se puede luchar. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.